Victoria de Lando Norris en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 de 2025. Lando Norris dio la sorpresa llevándose la victoria por delante de un sancionado y polémico Oscar Piastri, aunque las miradas se focalizaron en la tercera posición, donde un inesperadísimo Nico Hülkenberg rompió una de las rachas negativas más longevas de la Fórmula 1, como era el número de grandes premios 238 sin haber conseguido un podio. Analizamos la carrera. Apareció el verano británico en todo su esplendor y la lluvia recibió a los pilotos en este Gran Premio de Gran Bretaña, en este circuito de Silverstone. Lo que eran previsiones de una lluvia a primera hora de la mañana para no volver a ver agua durante el resto del día, fueron cambiando y el agua acompañó durante toda la mañana a la Fórmula 1, incluso un chaparrón antes de comenzar la carrera y por último un chaparrón también cuando llevaban unas 10-15 vueltas de carrera. Esto condicionó notablemente el transcurso de la misma. En Red Bull se echaban las manos a la cabeza, en McLaren se frotaban las manos y en Ferrari no sabían muy bien qué esperar. Eso sí, un día en el que podían pasar cosas y en el que todos los pilotos estaban muy ansiosos. Comenzaba la carrera, neumático intermedio para absolutamente todos los pilotos y no tardó en llegar el primer sobresalto. Primero hay que destacar, Franco Colapinto salía desde boxes y el coche se fue a negro cuando después de la vuelta de calentamiento, es decir, técnicamente el piloto argentino no llegó ni a tomar la salida. Tras esto era Liam Lawson el que protagonizaba un incidente, llegaba a tocar un poco barrera, intentaba seguir la marcha pero finalmente se detenía y ponía fin a su carrera. Aquí esto lo acompañó un periodo de Virtual Safety Car. Algunos pilotos se lanzaron a la piscina y decidieron montar neumático de seco. No salió muy bien la historia, como es el caso de Gabriel Bortoleto, que tan pronto se dio la bandera verde, tuvo un incidente, también llegó a tocar ligeramente el muro, parecía que iba a poder seguir, pero tampoco. Otro periodo de Virtual Safety Car. Y la carrera que continuaba con dos pelotones muy diferenciados. Por delante lideraban Max Verstappen ante los ataques de Oscar Piastri, cada vez más y más agresivo. Por detrás, un número de pilotos encabezado por George Russell habían decidido montar neumático de seco, que sí que era más lento en esos giros, pero amenazaba rápidamente con ser más rápido. En el grupo delantero, una cosa extraña fue la de Lance Stroll en una posición aventajada parando a montar neumático blando. Eso sí, el piloto canadiense realizó un grandísimo trabajo y en esas vueltas recuperó muchísimos segundos que le serían clave más tarde para una posición aventajada del piloto canadiense que llegó a estar en posición de podio. Por delante, Oscar Piastri tan pronto se activó el DRS, pudo adelantar a Max Verstappen y mostrar la realidad de la carrera, que era el ritmo tan diferenciado entre McLaren y Red Bull. 2 segundos llegó a sacar en una sola vuelta Oscar Piastri al piloto de Red Bull. Y es que sorprendía cuando preguntaron el sábado a Max Verstappen si quería una carrera en lluvia, porque es un piloto al que se le da muy bien el agua, y contestó rotundamente no. No con esta carga aerodinámica, dijo. Efectivamente, el Red Bull iba muy descargado. Al final de carrera, Horner hablaba de carga aerodinámica de Monza, no sé si sería para tanto, pero evidentemente el piloto neerlandés sufrió muchísimo en estas condiciones de agua donde necesitas muchísimo agarre y pronto empezó a irse hacia atrás. Llegó la lluvia y con ello el safety car del miedo. La Fórmula 1, en cuanto vio que las condiciones de agua crecían, se decantó por sacar un coche de seguridad que juntó a toda la carrera y que permitió a los pilotos de seco volver a montar neumático de agua, pero al mismo tiempo los que estaban por delante también montaron un neumático nuevo de agua. Una pena que se perdiese esa ventaja que podían haber sacado los pilotos que tomaron riesgo, los pilotos que lo habían hecho bien, pero la Fórmula 1 optó por esta decisión. Decidió relanzar la carrera, no es buena idea juntar a los pilotos cuando las condiciones son peores, con unos monoplazas con los neumáticos fríos, juntarlos y entonces relanzarlos. Porque ¿qué ocurre? Pues justamente lo que ocurrió. Muy poca visibilidad, Isaac Hadjar acabó colisionando con un Kimi Antonelli
ni siquiera las luces de freno, esas luces LEDs brillantes que son bastante potentes, sirvieron para que Hadjar tomara posición del piloto italiano y acabó golpeándolo por detrás. Antonelli pudo seguir unas vueltas, pero la verdad es que tenía bastantes daños y acabaría también abandonando unos giros después. Con ese ya eran 5 los abandonos en esta carrera. Por delante, ¿qué sucedía? Pues después del segundo safety car, volvía a relanzarse la carrera y sorpresa, error de Max Verstappen, pero lo contamos mejor ahora. Recapitulamos, error de Max Verstappen, que al dar gas perdía la parte trasera, sufría un semitrompo y era adelantado por varios rivales, caía hasta la 10ª posición. Pero es que antes de eso, Oscar Piastri clavaba frenos en la recta de atrás y recibía quejas de muchos pilotos. Max Verstappen tuvo que hacer una maniobra evasiva para evitarlo. Lando Norris también tuvo que pisar bastante el freno y provocó una auténtica melee que milagrosamente no tuvo accidentes, no tuvo contactos, pero la FIA tomó nota de esta maniobra. Según telemetría, redujo la velocidad en casi 200 km por hora, pisó el freno con mucha fuerza, con mucha violencia y no le gustó un pelo. ¿Esto qué significaría? Significaría una sanción de 10 segundos de tiempo añadido para Oscar Piastri, que sería el final de sus opciones de victoria, ya que Lando Norris seguía muy cerca de él. La carrera se seguía avanzando y la lucha por el podio quedaba reducida a, atención, Lance Stroll seguido de Nico Hülkenberg y en la distancia Lewis Hamilton, que luchaba con Pierre Gasly y que soñaba con ese tercer lugar del podio. De hecho, todo apuntaba a que iba a ser para el británico, que venía con más velocidad y en un coche, en un monoplaza más competitivo. Sin embargo, las vueltas seguían avanzando y los tiempos no se recortaban. McLaren estaba en una liga completamente diferente, pero en cabeza de carrera todo estaba bastante... justo por detrás de los McLaren estaba todo bastante estable. De hecho, llegó un momento en el que Lance Stroll sí que empezó a sufrir y Nico Hülkenberg le adelantó. Ya estaba en ese momento Lewis Hamilton a 2 segundos y parecía que el podio para el piloto alemán iba a ser completamente imposible. Por detrás, Verstappen se desesperaba, decía que no podía hacer nada sin visibilidad y que el comportamiento del monoplaza era muy malo. También desesperado Fernando Alonso, que se lamentaba de que la estrategia que elegían para él nunca fuese la adecuada. En esos momentos estaba viendo cómo Lance Stroll estaba en posiciones muy aventajadas. Por detrás también sufría mucho Charles Leclerc, que de hecho en su lucha con Carlos Sainz tuvo un latigazo, quedó muy lento en la trazada, Carlos no lo pudo evitar, lo golpeó, salió fuera de pista, tuvo daños en el Williams, lo que significaría también el fin de las opciones de Carlos Sainz en cuanto a puntuar se refiere. Seguían sucediéndose las vueltas. Oscar Piastri lanzó mensajes bastante extraños como peticiones para que le devolvieran la posición cuando realmente había sido un error único y exclusivamente de él. Es cierto que tenía todo para ganar la carrera. Hizo la pole position. Fue segundo clasificado en la jornada del sábado. En carrera era líder destacado, pero al final el error es únicamente suyo y no tendría mucha justificación pedirle a Lando Norris, además en su Gran Premio de casa, que se dejase pasar. Por detrás, Lewis Hamilton empezaba a acosar a Nico Hülkenberg, pero el piloto alemán lo daba todo e incluso conseguía despegarse. Nico Hülkenberg, que llegó a tener el DRS abierto de Lewis Hamilton, conseguiría una ventaja de 2,5 segundos, un pequeño susto de Lewis Hamilton, que al final decidió que el riesgo no compensaba, se quejó mucho también del comportamiento del Ferrari y esto dejaba en bandeja este pequeño triunfo para Nico. Por detrás, Stroll sufría muchísimo de graining, alguna salida de pista y lo aprovechó Max Verstappen, que no solamente adelantaba a Pierre Gasly, sino también a Stroll. Stroll finalmente caía a la 7ª posición. Quinto Max Verstappen, que se alegraba muchísimo por el podio que conseguía Nico Hülkenberg y que decía que
sin opciones de victoria, sin opciones de título, tampoco le importaba mucho esta mala carrera. Sexto, Pierre Gasly, muy buenos puntos para Alpine, que sin embargo no abandona ese farolillo rojo. Séptimo, Lance Stroll, al final un poquito decepcionante después de rondar posiciones de podio. Octavo, Alex Albon. Noveno, Fernando Alonso. Y décimo, última posición de puntos para George Russell. Una estrategia un poco extraña la de Mercedes, la de montar neumático duro cada vez que decidían poner neumáticos de seco. Sin premio se quedó Oliver Biermann, que por cierto tuvo un contacto con Esteban Ocon. Carlos Sainz décimo. Decimotercero, Esteban Ocon. Decimocuarto, Charles Leclerc. Y decimoquinto, Yuki Tsunoda, que además sufrió una sanción. Carrera de nuevo horrorosa para el piloto de Red Bull, que es último y además con vuelta perdida. Victoria de Norris por delante de Oscar Piastri y quizá lo más reseñable del día, podio de Nico Hülkenberg. Se frotaba las manos Oscar Piastri tras el Gran Premio de Canadá, en el que le endosaba 12 puntos a un Lando Norris. Además venía también de ganar en el Gran Premio de España. Sin embargo, 2 derrotas consecutivas y esta de Silverstone muy dolorosa, ya que tenía la carrera bajo control. Norris le recorta 14 puntos y se queda a solamente 8 puntos. No se puede decir que está a una carrera de distancia, del primero al segundo son 7 puntos de diferencia, pero casi. Sea como sea, la lucha por el Mundial sigue tremendamente abierta y en McLaren tarde o temprano acabarán saltando chispas. Se distancia más si cabe Max Verstappen con solo 10 puntos sumados, 165 por 147 de George Russell, que tampoco ha sido su día. Sin puntos Charles Leclerc, le recorta a Lewis Hamilton 12 puntos. Parece mentira, pero al final ha sido su mejor día en Ferrari. Repite una de sus mejores posiciones. Antonelli sin puntos, 63, ya decíamos tuvo que abandonar. Albon 46 puntos, Nico Hülkenberg pega un gran salto, 37 puntos, novena posición. Décimo Esteban Ocon, undécimo Hadjar, duodécimo Stroll que suma 6 puntos, decimotercero Pierre Gasly, 19 puntos, suma 8, decimocuarto Fernando Alonso con 16 puntos. 4 carreras consecutivas del piloto español puntuando, pero en este caso no ha sido suficiente como para ganar posiciones. En constructores la diferencia comienza a ser más que insultante, de nuevo pleno de McLaren, otro doblete de Norris y Piastri y ya son 460 puntos por 210 de Ferrari, 209 de Mercedes y 162 de Red Bull. Gran salto adelante del equipo Sauber, que se coloca con 41 puntos, sexta posición. Y como decíamos, pues malas noticias para Alpine, que a pesar de ese buen resultado de Gasly son 19 puntos, farolillo rojo a 10 puntos de distancia del equipo Haas. Próxima cita, Gran Premio de Spa, que junto a Hungría serán las 2 últimas citas antes del parón de verano.